Buen día a todos mis hermanos. Qué bendición, ¿verdad?, de estar reunidos, congregarnos, ¿verdad? Congregarnos es cuando los hermanos juntos en un lugar físicamente adoran al Señor, ¿no? Hay quienes por salud, por enfermedad no pueden estar, pero los que podemos estar, estamos aquí congregados y sabemos que en muchas iglesias se celebra el día de hoy la resurrección de Cristo. En varios momentos en esta iglesia hemos compartido sobre ello. Es un evento que si no hubiera sucedido, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, miren lo que dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahí? Vana, significa vacía, hueca e inútil es nuestra predicación y vana es nuestra fe. El fundamento del cristianismo es que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Y un día va a regresar por su iglesia. Entonces el cristiano lo celebra cada día. Cada día le damos gracias. No hay que esperar una Semana Santa para darle gracias, para honrarle. Todos los días le servimos a Él. Y todos los días sabemos que puede ser el día en que Él vuelva por su iglesia. Entonces la mejor manera de celebrar a Cristo, de celebrar a nuestro Dios, es oyendo, estudiando su palabra y obedeciéndola. Esa es la mejor manera de honrar, de celebrar que nuestro Redentor vive y que un día vendrá por su iglesia. Así es que vamos a continuar con nuestra serie, las parábolas de Cristo. Estamos en la tercera parte de una parábola que hemos titulado El Padre movido a misericordia. Es la tercera parte. Decíamos que la mayoría de las Biblias la titulan El Hijo Pródigo, pero decíamos que ese título, que no está inspirado, es decir, no está en los escritos originales, pues no da honor al personaje central. ¿Quién es el personaje central de esta parábola? El Padre. El Padre que fue movido a misericordia, el Padre que representa a Dios que es misericordioso y que se goza por un pecador que se arrepiente. Ese es el centro de la parábola y alrededor de la parábola hay mucha enseñanza. Entonces, vamos a continuar. Hace 8 días entramos ya a la parábola, Lucas 15, 11. La parábola inicia, esta parábola, no olvidemos de dónde inicia la parábola. De unos fariseos y escribas enojados porque Cristo comía y estaba con pecadores y publicanos. Ya vimos que era para predicarles el evangelio, no para hacer lo que ellos hacen, y estos le oían y estaban enojadísimos. Y les dio 3 parábolas y esta es la tercera. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, tengamos presente que eran 2 hijos. No solo el que llamamos hijo pródigo, también el mayor, pero la historia central es sobre la misericordia de un padre. Y dice el versículo 12, estoy repasando nada más brevemente, porque ya tenemos 2 semanas con esto. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Ya vimos que este hijo menor quería irse de casa, como muchos jóvenes hoy en día ya no aguantan las normas, las reglas de su padre, quería vivir su vida apartado de su padre, pero además es una ofensa, ni siquiera se espera que muera, falta al 5.º mandamiento, que es el primer mandamiento para la relación del ser humano con otro ser humano, y que es Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces dejamos en claro
que la falta de respeto a los padres, la desobediencia, es una grave falta delante de Dios. Y dice aquí que le pide la parte de los bienes que le corresponde, y el versículo 13, que también ya vimos, dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Finalmente, esta historia vemos que el padre le da la parte de herencia que le correspondía cuando él muriera. Pero también nos habla espiritualmente que Dios le ha dado a todo ser humano una riqueza por igual, y es la vida misma. Dios es el que da y quita la vida. La Nueva Traducción Viviente de Job 12:10 dice que la vida de todo ser viviente está ¿qué? En sus manos, en las manos de Dios. Tu vida, mi vida, a lo mejor alguien me escucha, está enfermo o estás muy sano y dices voy a vivir muchísimos años, o crees que ya el médico te dijo te quedan pocas semanas, qué sé yo. La vida de cada ser humano está en manos de Dios. Y dice aquí que así como el aliento de todo ser humano. Nadie muere si Dios no lo permite, nadie vive si Dios no lo permite. Y así como en Lucas 15:13, que el padre le da a su hijo los bienes, pues Dios nos ha dado a todo ser humano una serie de bienes, capacidades, inteligencia, dones, talentos, y todo ser humano le daremos cuenta a Dios, todo ser humano. Ahora este hijo, pues vamos a ver que lo desperdició todo, porque sin Cristo la vida del ser humano es una vida desperdiciada. Dice Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. No muchos días después le urgía irse de casa. Decíamos que seguramente dentro de los bienes que le repartió había pues a lo mejor algún terreno, algunas propiedades que tuvo que vender, pero en cuanto las vendió, dice aquí que se fue, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue por ahí cerca de la casa de su padre, para que cualquier cosa, no, ¿verdad? Que dice, se fue lejos a una provincia apartada. No quería saber nada de su padre, no quería que supieran de él, y se fue lejos, donde nadie lo conociera, donde pudiera hacer su vida de pecado que quería. La gente suele alejarse cuando quiere vivir su vida, aún en la iglesia. Cuando un cristiano anda mal, lo primero que hace es que alejarse, dejan de venir, dejan de congregarse, etcétera, etcétera. Bueno, pero además se fue, dice aquí, a una provincia apartada. Esto representa una provincia gentil, es decir, quiso irse al mundo, allá donde no conocen a Dios, y vivir como el ser humano vive, apartado de Dios. Y dice que allí desperdició sus bienes perdidamente, y veíamos que desperdició significa despilfarrar. Y despilfarrar es lo mismo que significa pródigo, de ahí que el título de muchas Biblias sea el hijo pródigo, porque fue un despilfarrador. Y vivió, dice ahí, perdidamente, y vivir perdidamente es vivir en libertinaje. Una cosa es vivir en libertad y otra es en libertinaje. Muchos dicen, yo quiero vivir mi libertad, pero esa libertad, si es fuera de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, es libertinaje. Y así hay hijos que les dicen a sus papás, yo ya me quiero ir. Quiero vivir mi vida, aquí no me siento libre. Pues no, quieren hacer lo que se les antoja. Y como padres cristianos les damos normas, reglas, principios, esto sí, esto no, en casa no, todos los principios y reglas bíblicas que honren a Dios. No es para coartarles su libertad, es para evitar que vivan y se pierdan. Amén. Entonces no olvidemos, mientras están en casa, los hijos deben sujetarse a las normas y principios bíblicos. Así el hijo tenga 5 años,
15 años, 22 años, 24 años y trabaje y se sienta muy independiente. ¿Cuándo se irá el hijo o la hija? Cuando se una a su mujer, se una a su esposo y serán una sola carne y van a dejar a su padre y a su madre. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que se me antoja, dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Libertad es ir en el camino que Dios ha trazado. Ese es el verdadero camino de la libertad. Fuera de ahí vivíamos en esclavitud. Ahora dice, solamente que no uses la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, para hacer lo que se te antoja. No, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, este joven pues dice que ya, Lucas 15:13, juntó todo, se fue lejos a una provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado, malgastado. Lo gastó mal. Eso significa malgastar, significa desperdiciar, malgastar. No lo administró y vivió una vida desenfrenada. Perdidamente, dice la palabra. Se lo gastó, decíamos hace 8 días, en una vida desenfrenada, inmoral, en rameras, etcétera, etcétera. Para eso quería el dinero. Cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. Decíamos que esa palabra que significa desperdiciar, espiritualmente podríamos decir que el ser humano sin Cristo desperdicia su vida. Sin Cristo, ¿cuántos recuerdan cómo malgastamos nuestra vida sin Cristo? Vivíamos haciendo lo que se nos venía en ganas. Algunos quizás tenían una educación un poco más conservadora, etcétera, pero malgastamos nuestras vidas. Teníamos una forma de vida perdida, vacía, vana e inútil, y de ahí nos rescató el Señor. Primera de Pedro 1:18 leíamos hace 8 días, sabiendo que fuiste rescatados. Rescatados significa que fuiste rescatados mediante un precio. Estábamos esclavos, éramos esclavos de nuestro pecado y fuimos rescatados. Se pagó un rescate de nuestra vana manera de vivir. Decíamos que vana significa una forma de vida vacía e inútil. Así es la vida sin Cristo, es una vida vacía e inútil, nada la puede llenar. De quien me diga, gente sin Cristo, con dinero, con riquezas, poder, terminan vacíos. Terminan vacíos. Gente de mucho dinero que ha terminado en la vaciedad total, suicidándose, locos, enfermos, apartados de Dios, porque tienen una vida vacía e inútil que el dinero no puede comprar. Pero de ahí nos rescató el Señor. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no se pagó ni oro ni plata, sino que se pagó, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Fuimos rescatados, se pagó un precio que no se nos olvide. Estamos en la vida cristiana, viene la tentación, viene algo que no se nos olvide. De ahí me rescató el Señor. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver al lugar de donde me rescató? Un esclavo, ¿por qué volvería con quien lo tenía esclavo? Un cristiano, ¿por qué volver al pecado, a practicar el pecado? De ahí nos sacó el Señor, fuimos rescatados de una vida vacía e inútil. Bueno, ahí nos quedamos, dice Lucas 15:14, cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Malgastó todo, pero además, ¿qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia. Decimos aquí en México, le llovió sobre mojado.
O como también dicen, hay otro dicho que le fue como en feria. O sea, malgastó, pero además vino una gran hambre a aquella provincia. Es lo que hoy conocemos como una crisis económica. ¿Cuántos han vivido una crisis económica en su familia? O como parte de la situación del país. Hoy se vive una crisis económica. Hoy hay una inflación que en años, en décadas, dicen los expertos, no había habido, por la razón que sea, por mal gobierno, por circunstancias de la pandemia, por lo que sea, se vive una inflación. Aquí habla de una situación grave económica, es lo que los expertos llamarían hoy una recesión, una crisis económica. Miren, no es novedad, les decía yo al principio de la parábola, que si bien el tema fundamental es la misericordia de Dios por el pecador arrepentido, íbamos a ver enseñanzas paralelas. Y aquí quiero detenerme hoy porque, aunque nos tardemos un poco más, porque aquí podemos aprender cosas importantes a la luz de la Biblia. Crisis económicas ha habido en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. No solo es algo de nuestros tiempos, que si crisis Colombia, que si México, que Estados Unidos, que también tiene una inflación y subió la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido muchas veces. No es nuevo las crisis económicas. Por ejemplo, la Biblia relata de varios casos. Le pasó, ¿saben a quién le pasó? Desde Génesis a Abraham. Cuando todavía era Abraham y no Abraham, porque Dios le cambió el nombre, amén. Fíjense lo que dice Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. Fíjense, desde entonces hay crisis económicas. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Qué hizo la crisis económica? Migración. ¿Han visto que el fenómeno migratorio es en todo el mundo? De África se están yendo ¿a dónde? A Europa. De Centroamérica, Sudamérica se están yendo ¿a dónde? A Estados Unidos. Pero muchos se quedan aquí porque hay un muro, por lo que sea, pero la crisis económica genera ¿qué? Migración. No solo le pasó a Abraham, le pasó también a su hijo Jacob. Génesis 47:4. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Jacob tuvo que moverse de ciudad. O sea, en la Biblia hay varios casos de crisis económica y afectan ¿a quién? A todos. ¿Ustedes creen que si sube la leche y el huevo no le afectan al cristiano? A todos nos afecta la crisis económica. Ahorita vamos a ver de qué manera enfrentarla, pero hay un caso bien conocido del que hemos predicado alguna vez, de una crisis económica bien severa, que se le llamó la época de las vacas flacas. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hasta gente sin Cristo dice: ay, es que ahorita las vacas están flacas, ¿no? Oye, no, las vacas están flacas. Pero a veces las vacas están gordas. ¿Qué significa? ¿De dónde salieron estos términos? De un suceso. Saben la historia de José, no voy a predicar todo sobre José, pero era un verdadero siervo de Dios. Por coraje, envidia, sus hermanos casi lo iban a matar, pero dijeron: bueno, no lo matemos, vamos a venderlo. Lo venden a José. José es comprado por un hombre rico, donde José, por su trabajo honesto, íntegro, que Jehová estaba con él, fue creciendo en ese lugar de lavar baños, terminó siendo el administrador de Potifar, pero luego por una mujer de Potifar lo acusaron injustamente y terminó en la cárcel. Pero en la cárcel también
fue bendecido por Dios. Y por ahí un copero tuvo un sueño y José se lo interpretó y luego salió y José se quedó encerrado, pero una vez el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó, conozco a José que te puede ayudar. Y bueno, Faraón tuvo un sueño, todos recuerdan, vamos a Génesis 41:15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Faraón ya había traído a todo mundo, a magos, a todos los adivinos y a Walters y todos esos. Dice, y no hay quien interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero vean la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo, pues claro, yo soy el mero mero. Yo soy, ¿así le dijo? No, vean lo que dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y ya le cuenta que soñó unas vacas flacas y soñó unas vacas gordas, o al revés, primero unas gordas y otras flacas. Viene la interpretación, Génesis 41:26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Porque también fueron espigas hermosas. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran ¿qué? Abundancia en toda la tierra de Egipto. Iban a venir 7 años de abundancia. ¿Cuántos han vivido años de abundancia? Abundancia es cuando tienes para satisfacer tus necesidades primarias y aún sobra. Eso ya hay diferentes niveles de abundancia. Pero venían 7 años de abundancia. Versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de ¿qué? De hambre. ¿Qué es eso? Crisis económica, crisis financiera, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Les decía que qué historia. Hoy en día gente sin Cristo hasta habla de las vacas flacas y las vacas gordas. Yo he oído gobernantes, ¿no?, que dicen, es que hay vacas flacas, hay que apretarnos el cinturón. O hay vacas gordas, ¿no? Pero es una crisis económica. ¿Saben qué pasó en Lucas 15:14? Vinieron las vacas flacas. Pero encima, porque vinieron las vacas flacas y este joven, ¿qué dice que había pasado? Todo lo había malgastado y de repente viene una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Entonces quiero esta mañana detenerme en este versículo para que aprendamos versículos bíblicos, porque nadie estamos exentos de una crisis económica. Insisto, puede ser en una familia, todo va bien y de repente el papá pierde el empleo. Hay empresas que están liquidando personal, que están corriendo personas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque nadie estamos exentos también de que haya una crisis económica en la ciudad, en el país. Expertos están anunciando que vienen años muy difíciles en la economía a nivel mundial, no solo en México. Obviamente a unos países le pega más que a otros, pero es general. Entonces, pues vamos a atender como cristianos lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, teniendo en mente, como hemos estudiado antes, que como cristianos somos mayordomos. ¿Qué significa mayordomo? Administrador. ¿Administrador de qué? De los bienes de otro. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. ¿Qué somos? Administrador. La gente cree, esto es mío, 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 es de Dios y nos lo dio para administrarlo y un día nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas del tiempo, nos va a pedir cuentas como cristianos, nos va a pedir qué hicimos con lo que Él nos dio. Entonces, bueno,
como hijos de Dios no estamos exentos de vivir crisis económica. Yo sé que hay una corriente pseudocristiana que se llama de la prosperidad y que enseña que el cristiano no debe ser pobre, que la pobreza es una maldición, y ahí va la gente a las iglesias a ver, vamos a romper con la maldición de la pobreza. Y ahí está la gente con su pobreza y declaro riqueza y prosperidad en tu vida, pero cáete con tu pacto, pacta y siembra aquí, y lo poco que tienen, encima de eso se los quitan de una manera antibíblica. Pero sin embargo, pues, no estamos exentos de crisis económica. Ahora, si viene una crisis económica, no es lo mismo enfrentar una crisis económica de un país, de una ciudad, o en este caso de un país, si hemos administrado bien lo que Dios nos da o si lo hemos malgastado. No se enfrenta de manera igual. No es lo mismo, y eso es lo que vamos a aprender, porque Dios, insisto, nos da todo, y si malgastamos, desperdiciamos, cuidado, porque vamos a pagar las consecuencias. Un día Dios nos va a llamar a cuentas, cómo administramos todo. Ahora, aquí en la historia de José hay un consejo que tenemos que atender, para que cuando vengan las vacas flacas, ahorita estás en vacas, o alguno está en vacas, pues hay más o menos, no tan flacas, tan menuditas, ¿no? Y pues ahí la voy librando, pastor, hasta me alcanza para uno que otro caprichito, ¿no? Pero vean lo que dice la palabra de Dios, porque José le va a dar a Faraón instrucciones que vienen de parte de ¿quién? De Dios. Génesis 41:33. Por tanto, vean la instrucción que aplica también a nosotros. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Cuando predicamos sobre esto ampliamos mucho, pero quiero decirles dos características que necesitamos al administrar lo que Dios nos da. Ahí están: ser prudentes y ser sabios. Ser prudentes y sabios con el dinero que Dios nos da. La palabra prudente significa apto, entendido, cauteloso, precavido, prevenido. Muchos les llega un dinero de más y yo invito, ¿no? Y a ver, estos zapatos tan buenos, pero de una vez otros. Tenemos que ser cautelosos, entendidos, prevenidos. Pero tenemos que ser también sabios. La palabra sabio, hakam, del hebreo, significa hábil, práctico, capaz, inteligente, sagaz. ¿Cuándo un cristiano puede ser sabio? ¿Dónde empieza la sabiduría en el cristiano? Proverbios 1:7, cuando tememos a Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Dios, el temor a Jehová. Entonces, ahí comienza la sabiduría. Entonces, hoy no sé cuánto tienes, si tienes poco, mucho o regular. Comencemos, si no lo has hecho, a ser prudentes y sabios para administrar lo que Dios nos da, incluido porque este tema habla de dinero. Tenemos que administrar con sabiduría, y la palabra de Dios tiene enseñanza para ello. Entonces, Génesis 41:33, para manejar nuestras finanzas necesitamos ser prudentes. No, es que ya salió esa tele de 85 pulgadas, última tecnología, a 48 meses sin intereses, y te dan un refresco en la compra de la tele. Hay que ser prudentes. Génesis 41:34. Fíjense cómo le dice José a Faraón: haga esto, Faraón. ¿Saben? Le está hablando al político gobernante más poderoso en ese tiempo. Le dice: Faraón, obedezca lo que Dios dice. El cristiano no tiene por qué callar
ante un gobierno y hay cristianos que han estado demandando a sus gobiernos. Por ejemplo, en México este gobierno está impulsando el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y una serie de cosas. El cristiano no debe callar y decir, la Biblia dice. Y esto se va a empujar cada vez más y el cristiano tiene que decirle a los gobiernos, esto va en contra de la palabra de Dios. Bueno, en este caso es una instrucción, dice, haga esto Faraón. Y ponga gobernadores sobre el país. Bueno, ese era un país y vean lo que dice. Y quinte, este es el principio importante que vamos a ver hoy. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. La palabra quintar, jamesh, del hebreo, habla de guardar la quinta parte de lo que tengo. ¿A cuánto equivale? Al 20%. Quintar significa ahorrar. ¿Tienes época de abundancia? Ahorra. ¿Tienes época de abundancia? Ahorra. Aquí dice la quinta parte, a lo mejor dices, bueno, me alcanza el 10, voy a ahorrar el 10, voy a ahorrar el 5, voy a ahorrar el 8. O alguien a lo mejor dice, voy a ahorrar el 30, no sé, pero la Biblia nos enseña que debemos ahorrar en las vacas gordas. Estás en época de vaca gorda, ahorra. Hay un principio que les comenté hace algunos años que muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, pastores, aconsejan en cuanto a la administración bíblica de nuestros bienes y dinero. Y es la regla 10-20-70. La regla 10-20-70. ¿Qué significa? Número 1, de mis ingresos, el 10% o lo que es de Dios debe ser para Dios. Conocemos Malaquías 3:10 que dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que es de Dios no se negocia. Que ya no estamos bajo la ley, efectivamente, ya no estamos limitados al 10%, tenemos libertad. Cada uno dé como propuso. Había una base en el Antiguo Testamento, hoy no estoy limitado. A Dios lo que es de Dios. Es un principio bíblico y quienes han obedecido ese principio bíblico seguramente que han visto la bendición de Dios sobre sus vidas. La palabra de Dios es bien clara, pero hagámoslo. Yo conozco de cantidad de cristianos que no dan porque dicen que hay falsos maestros y que abusan y que roban y pacto, pero hemos enseñado lo que sí dice la palabra de Dios. Que haya abusadores, manipuladores, iglesias donde le inventan y pacta y siembra y la cosecha y la poscosecha y bueno, una sacadera. El otro día platicaba un hermano, se reúnen para algo y pasan la charola y se reúnen para otra cosa. No. La Biblia habla de lo que es de Dios, hay que hacerlo fielmente, cada uno como propuso en su corazón. En el Antiguo Testamento el 10%, hoy tenemos libertad de hacerlo y aún podemos dar más. Pero vamos a suponer que alguien dice, pues yo propongo en mi corazón el 10%. Por eso se habla de la regla 10-20-30, el 10%. Luego 20% ahorro. Yo sé que algunos dirán, pastor, ahorita ni qué pasó, ¿de dónde? Trata de ahorrar, si no el 20, el 10, el 5. Algo, ahorra. Pastores que no, de verdad voy al día. Bueno, por lo menos ahorra en gastos innecesarios. Ay, pastor, ya recorté todo. Y a lo mejor estás pagando un Netflix de 300 pesos. ¿De qué te sirve? Córtalo. No se te va a acabar la vida. ¿O sí? Porque esos son los economistas les llaman los gastos hormiga. 350 del internet, 300 del Netflix, pero además Prime Video porque no sé qué, y el Hulu y no sé qué tanto, y ves, y gastitos, y estoy pagando no sé qué, y cuando menos ves, por ahí podemos empezar a ahorrar, porque cuando venga la época de vacas flacas, ¿de dónde, mis hermanos?
Y dicen los expertos que del 70% que te queda con la bendición de Dios puedes vivir. Y de ese 70 puedes dar limosna. Limosna no es dar unos centavos, limosna es ayudar al necesitado. Una cosa es lo que es de Dios y otra cosa es lo que podemos ayudar al necesitado. O hay cristianos que dicen que conozco un misionero y regularmente le ayudo, gloria a Dios. De ahí del 70% podemos vivir porque 7 con la bendición de Dios es más que 10 sin su bendición. Amén. Entonces, creámosle a Dios, ahorremos en la medida de lo posible. Yo les recomiendo a quienes tienen un trabajo formal, esta es una recomendación, no lo dice la Biblia, así el pastor hasta. Si tienes un trabajo formal, seguramente tienes un Afore. Y si tienes un Afore, tú puedes dar la instrucción a tu Afore que semana a semana o quincena a quincena o mes a mes, quite de tu salario y lo lleve a un ahorro. Que si hay necesidad, lo puedes retirar cada 6 meses. Pero ahí lo ahorras. Entonces ya tu quincena ya te llega sin ese ahorro que además te está dando un rendimiento. Ahorita el año pasado cayó feísimo las Afores, pero ya están recuperando. Es una sugerencia por dónde podemos ahorrar. Entonces así ya te lo quitaron desde que tu nómina está. Si no tienes un trabajo formal, pues aprende a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Esto es lo que le dijo José a Faraón. Ahora alguien dice, pastor, ¿qué ahorrar? Tengo deudas. Pues págalas porque no deberíamos endeudarnos. Paga, si ya estás endeudada, paga tus deudas. Si las tienes, págalas. No es que estoy esperando a que ya se les olvide la deuda. Y sí, hay quienes después de 7 años ya hay empresas que ya mandan esa deuda, lo que se llama castigar la deuda, ya la toman como pérdida, pero el cristiano debe ser honesto y decir, debo, pago. No la clásica de Pedro Infante, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Entonces, dice el versículo 34, haga esto Faraón, ponga gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Siempre que tengas abundancia, aparta algo. Es una instrucción de Dios. Y cuando apartas, a lo mejor un día se te descompone el carro, pues vas al ahorro. Una enfermedad que a lo mejor no tienes una prestación de IMSS, ISSSTE, ahí vamos al ahorro. Dios es sabio al pedirnos ahorrar. Y luego dice el versículo 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. ¿Cuántos han tenido buenos años en su economía? La pregunta es, ¿qué hiciste o qué hicimos? No ahorré, pastor, hasta me endeudó, porque dije, ahora ¿qué hay? Me endeudo. Cuidado, aprendamos, porque quizás para algunos es un llamado tarde, pero no tan tarde porque puede venir otra época de abundancia. Y hay que aprender, porque muchos, insisto, hay quienes en la abundancia no solo se gastan lo que tienen, hasta se comprometen más. Porque es que ahora gano más. No sé si han oído que dice la gente, es que entre más gano, más gasto. Hay gente que dice, no, yo con 10,000 viviría. Y cuando ganan los 10 dicen, no, con 20. Y ganan los 20, no, ¿por qué? Porque van adquiriendo compromisos. Que ya cambiaron al hijo de escuela, de una que le cobraba X cantidad, ahora esta que cobra el 3 porque es más nice, porque es más, no sé, etcétera. Como que si nos descuidamos, vamos a terminar mal. Tengamos cuidado con las deudas. No caigamos en ellas, y menos en las de paguitos chiquitos. ¿Han oído esas de los paguitos chiquitos? ¿Como cuál? Electra, Coppel, ¿cuál otra? FAMSA. Resulta que tú vas por una estufa de 10,000. Dices, no, paguitos chiquitos, 125 a la semana. Y dices, ay, 125. ¿Sabes cuánto vas a terminar pagando de esos 10,000? Entre 20 y 30,000 pesos.
compra con lo que tienes, no con lo que no tienes. Hay uno, el dueño de esa empresa, de Electra, sale luego en la televisión dando unos chequezotes a los pobres. Y ¿saben de dónde saca ese dineral? De toda la usura y la avaricia que hay en ese negocio. Ahora, él no es solamente el culpable los que caen en ese tipo de deudas. Seamos sabios, necesitamos ser prudentes y sabios. Es lo que le faltó al hijo menor. ¿Fue prudente? ¿Fue sabio? No, todo lo malgastó, lo desperdició. Entonces dice Génesis 41:35, y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, es decir, ahórrenlo. ¿Para qué? Versículo 36, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perezca de hambre. ¿Para qué es el ahorro? Para los tiempos de escasez. La palabra, no hay de que, ay, pues ahorita gasto y ya mañana Dios proveerá. Así muchos bien bíblicos, ¿no? Ahorita gaste, tienes, gasta, disfruta. Bueno, sí disfruta, dice Eclesiastés, disfruta, pero recuerda que de todo nos va a pedir cuenta Dios. Entonces no se trata tampoco porque aquí habla de ahorrar, no de ser codos, avariciosos. Hay gente que de verdad es, el ahorro es para enfrentar de mejor manera un tiempo de escasez del cual no estamos exentos. Pero, insisto, ahorrar, no ser avariciosos. Dice Proverbios 11:24. Y hasta lo puse ahí en 2 versiones. Dice, hay quienes reparten, o sea, la gente generosa, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Vean la versión Dios habla hoy. Hay gente desprendida, pero desprendida no significa que malgasta, que ayuda al que tiene necesidad, que recibe más de lo que da. ¿Cuántos? Bueno, la palabra de Dios dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. Por eso lo que necesitamos es administrar sabiamente con la bendición de Dios. Conocí de una persona que económicamente bien, una herencia, recibía dineral, pero vivía como pobre, una exageración. O sea, si iba a un restaurante, bueno, ni un agua de sabor se compraba, pedía el agua, el limón y el azúcar de ahí mismo. O sea, estoy hablando de una persona que le sobraba, o sea, que no puedas comprarte un vaso de agua. Eso es lo que es ser, como dice ahí, tacaño, son los extremos. Pero independientemente de la situación económica en la que estemos, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Cómo debe estar el cristiano? Hebreos 13:5. Vean lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Pero lo que dice inmediatamente, contentos con lo que tenéis ahora. Tienes poco, mucho, regular, ¿cómo debes de estar? Los que son hijos de familia luego son los que menos contentos están. Ay, no, mi amiguito de la escuela, su papá le dio el último teléfono. Entonces, papá, dame, no estoy contento hasta que tenga lo mismo que el amigo. Tenemos que enseñarles a estar contentos con lo que tenemos. ¿En base a qué estamos contentos? A lo que dice lo siguiente. Porque Él dijo, eso es lo que nos mantiene contentos. No te desampararé ni te dejaré. Necesitamos, hermanos, aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, ojo aquí. Muchas veces mi problema económico tiene que ver con hacer lo que el hijo pródigo hizo, malgastar. Muchas veces una circunstancia económica puede tener que ver con una prueba que Dios permite en tu vida. Dios puede permitir escasez como prueba, pero también podemos vivir escasez por mal administrar.
Y si alguien vive una crisis económica hoy en su casa porque no administró, porque malgastó, pues puedes venir a Dios, perdóname, y con su gracia que Dios te ayude, te levante, pero a partir de ahora sé un buen mayordomo, un buen administrador de lo que Dios nos da, porque un día puede faltar. Entonces, después de decirle a José que ahorraran, se entiende que Faraón ahorraron, hicieron lo que Dios dijo a través de José, y miren lo que pasó en Génesis 41:54. Y cuando comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre, ¿en dónde? En todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había ¿qué? Pan. Pregunta, ¿dónde hubo pan? En Egipto. ¿Por qué? Porque ahorraron según las instrucciones de Dios. A veces decimos, ¿y por qué a ese hermano le va bien? ¿Y por qué a mí no? ¿Cómo has administrado? Hubo pan en el lugar donde ahorraron de acuerdo a la instrucción de Dios. No levanten la mano, pero ¿cuántos hoy son ahorradores? ¿O cuántos son despilfarradores? Porque, repito, este hijo menor de la parábola Lucas 15:14, lo que está viviendo en gran parte es consecuencia a que todo lo hubo ¿qué? Malgastado. Y pues sí dice aquí, comenzó a faltarle. Tenía mucho dinero, pues tardó días en juntarlo, pero se lo malgastó, vino la crisis económica y le comenzó a faltarle. Entonces, repito, una cosa es que Dios soberanamente puede permitir en un hijo suyo escasez como parte de una prueba para que crezca en su fe, y otra cosa es que vivas escasez o crisis económica como consecuencia de mal administrar los bienes. Porque Dios en su soberanía puede o no permitir escasez, pobreza en sus hijos. Sí. Que las corrientes pseudocristianas te dicen, no, eres hijo del rey, tu padre es rico, entonces tú eres rico y tienes que tener, y etcétera, etcétera, y cancelo toda pobreza, y ahí va la gente, y les cansé. Es más, les decía el otro día de un pastor que así puso a la gente, a ver, ¿cuántos tienen deudas? Y se paró casi toda la iglesia. Cancelo toda deuda, dice, en el nombre de Cristo. Yo les decía, a no ser que fuera el dueño del banco, ¿con qué autoridad cancela deudas? Y la gente, amén, amén. Bueno, pacten y siembren y órale. En fin, Pablo, un hijo de Dios, siervo de Cristo, apóstol de Cristo, que evangelizó gran parte de Asia, que sirvió al Señor, que vivió persecuciones, azotes. Hubo momentos en la vida de Pablo que tuvo pobreza, escasez. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Recuerdan Filipenses 4:11? Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Necesitamos aprender a contentarnos cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, aquí humildemente es en pobreza. No es la humildad de la que tenemos que ser humildes así, no, es de pobreza. Sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? Abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, Dios lo enseñó a base de pruebas. Así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál era su secreto? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión Dios habla hoy dice, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta ese versículo de Filipenses 4:13?
cómo necesitamos la fortaleza de Dios, tanto para una época de escasez como para una de abundancia. Por falta de fortaleza y dirección de Dios, muchos cuando están en abundancia, ¿qué pasa? Hasta se apartan de Dios, dejan de venir. Dios en el Antiguo Testamento dice, no sea que se llenen tus graneros, dice, y te olvides de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder de hacer riqueza. Muchos cuando viene la abundancia, se apartan porque les faltó fortalecerse en Cristo. Necesitamos, tanto en la escasez como en la abundancia, fortaleza de Dios. Amén. Porque muchos pierden el piso. Empiezan a tener dinero, hablo de cristianos, y no, ya se creen el uyuyú y en fin, ya es otra historia. Entonces, como hemos estudiado pues en la palabra de Dios, la pobreza y la riqueza pueden venir porque Dios permite esa escasez como parte de prueba, pero también como una consecuencia a nuestra mala administración. Mucho cuidado con esas doctrinas que te dicen que el cristiano tiene que ser rico, que no debe ser pobre. Hay un librito que saca una iglesia de Chihuahua que dice, la pobreza es una maldición. Es más, hay un predicador de Guatemala, de apellido Moon, o sea Luna, que dice que Cristo murió en la cruz para hacerte rico económicamente. Es una barbaridad. Cristo murió para hacernos ricos, no tienes que ser pobre, y expresan eso. Es una verdadera barbaridad. ¿Y de dónde lo tomaron? 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Hablará de cosas materiales? Se hizo pobre materialmente para que seamos ricos espiritualmente. ¿A eso se refiere? ¿Saben qué significa que se hizo pobre? Que se humilló a sí mismo, que tomó forma de hombre, siendo Dios, dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene su pobreza, dice, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué? ¿Murió para hacernos ricos? ¿Para solucionar el problema económico de la gente? No. Él murió para que fuésemos enriquecidos, como dice 2 Corintios 8:9, espiritualmente, con el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Tenemos, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1, 3 y 4, una herencia reservada en los cielos que es incorruptible, inmarcesible, dice la palabra de Dios, incontaminada. ¿Eso es material o es espiritual? Espiritual. Esa es la verdadera riqueza que Cristo obtuvo para todo aquel que arrepentido pone su fe en Él. Somos verdaderamente ricos espiritualmente. Si económicamente hay escasez o abundancia, por eso podemos aprender a contentarnos, porque sabemos que esto es temporal, que nuestra paz, nuestro gozo está en Cristo. Amén. Por eso podemos, Hebreos 13:5, estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Amén. Entonces, mis hermanos, voy a dejarle aquí por hoy. Aprendamos Lucas 15:14, algo con este hijo menor, a no despilfarrar. Aprendamos a ahorrar. ¿Tienes de más? Ahorra un poco. Pastor, que puede ahorrar un 5, ahorra un 5. Este mes puede ahorrar 200 ahí, un cochinito si quieres, ¿no? Es clásico cochinito ahí, o si tienes en el banco, lo que sea, ¿no? Pero aprendamos, porque si no, como este hijo menor, cuando vino la crisis económica, comenzó ¿a qué? A faltarle. Y miren qué pasó, versículo 15 y 16.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿A qué condición cayó? Ya lo vamos a estudiar en 8 días. Esto a nivel del pueblo judío, a nivel de la cultura de esa época, podríamos decir, cayó lo más bajo que un ser humano podía caer. Pero ya lo estaremos viendo la semana que entra. Amén. Vamos a dejarle aquí. Les invito a que cierren sus ojos. Y vamos a reflexionar, mis hermanos, cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado. ¿Hemos sido prudentes y sabios con nuestras finanzas? ¿Tenemos el hábito de ahorrar? Cuando tenemos un ingreso, solemos apartar lo que es de Dios, ahorrar un poco, ayudar al necesitado, o creemos que todo es nuestro. Cada uno reflexionemos, cada uno delante de Dios, porque quizás hoy alguien está viviendo una crisis económica producto de una mala administración. Ahí hay que pedirle perdón a Dios, tomarnos de su gracia y hacer un plan serio para salir de deudas, un plan serio para no deber nada a nadie y obedecer la palabra de Dios. Quizás hoy estás viviendo esas consecuencias. Hay que arrepentirse y venir a la gracia de Dios. Ahora, quizás te está yendo muy bien. Gloria a Dios, ahorra, sé generoso. Y recuerda que eres administrador de lo que Dios te ha dado. Y sea cual sea tu situación, Hebreos 13:5, estate contento con lo que tienes ahora. Hijos de familia, den gracias a Dios por lo que sus padres le dan. No sé si es poco, mucho, regular, pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el trabajo de tu papá, porque Él se esfuerza y quizás dices, es que hay quien gana más. Lo hace con la bendición de Dios. Seamos agradecidos con lo que nuestros padres hacen para sostenernos como hijos. Pero sobre todas las cosas, honremos a Dios con nuestros bienes. Que todo lo que tengamos honre al Señor y cada uno pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Quizás algunos llegan muy a tiempo para atender tus instrucciones, tus principios bíblicos. Quizás otros ya están en una crisis, pero hoy sabemos que podemos recurrir a tu gracia. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y malgastar nuestros bienes es un pecado porque todo es tuyo y somos mayordomos, Señor. Gracias por tu palabra. Danos sabiduría para administrar lo que tenemos. Que seamos prudentes, como le instruyó José a Faraón. Que no caigamos en el error del hijo menor, que lo malgastó todo y cuando vino la crisis comenzó a faltarle, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos enseña en toda área, Padre Celestial. Y en el área de las finanzas necesitamos ser fieles, fieles con lo que es tuyo, fieles con lo que administramos en la casa, fieles con todo lo que tú nos das. Gracias porque lo dice tu palabra en Deuteronomio, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por el privilegio que nos das de administrar, no solo bienes materiales, por supuesto, pero es de lo que se habló en este versículo. Pero también nos das la vida, también nos das el tiempo, que dice tu palabra, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, Padre Celestial. Que tu gracia, pues, Señor, nos ayude día a día a administrar todo para tu honra y para tu gloria. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.